grabarla ahora. Estamos grabando. Entonces, ¿dudas, preguntas de las clases anteriores? ¿No? Hola, profe. Dígame. Ah, nada. Ya. Entonces, en la atención de alumnos, de estudiantes, estuvimos haciendo un par de ejercicios. Y me gustaría quedarme con uno en particular. No, mentira. Creo que si es que alguien no vino, no es necesario en realidad que lo revisemos. Me gustaría que viéramos, sí, tal vez el 3. El 3 me interesa que lo veamos todo. Así que si los que ya lo vieron, lo vamos a ver de nuevo. El 3 era. Entonces, quiero que veamos este ejercicio de subespacios vectoriales. Tenemos dos conjuntos a priori de R2. Primero quiero que veamos que son, bueno, aquí ya sale que son subespacios, pero primero quiero que revisemos que son efectivamente subespacios. ¿Ya? Veamos cómo se hace con 1. Entonces, 1 son todos los x, y en R2, tales que x es igual a y. Entonces, lo primero que uno hace es ver que no sea vacío. ¿Quién al tiro uno verifica a ver si vive o no en U1? ¿Qué vector? El 0. Ya, voy a... perfecto, pero voy a traerme de la atención de estudiantes anterior un teoremita que yo les copié, que lo habíamos visto en todo caso en clase, pero quiero copiarlo para acá también para que lo tengamos presente. Entonces, esto. Estas cosas son equivalentes. Si yo tengo un subconjunto no vacío, y les había dicho en la atención que era muy importante que fuera no vacío, entonces era equivalente que fuera un subespacio vectorial con que cualquier combinación lineal de elementos viva en U, y con que, en particular, esta combinación lineal, que es un vector más una ponderación de otro, viva en U. Entonces, esto es más general y nos sirve mucho en la teoría, y esto al final termina siendo igual que lo anterior, pero es más fácil de verificar. ¿Sí? El punto 3. O sea, que haya una combinación de dos vectores nomás, donde uno solo está ponderado y siga viviendo en U. ¿Ya? Pero lo primero siempre es revisar que sea no vacío. Entonces, como decía un compañero, lo más fácil siempre es revisar que el 0,0 viva en U. Y para que el 0,0 viva en U, tiene que verificar esta propiedad. Que X sea igual a Y. ¿Sucede eso o no? Aquí el X es 0 y el Y es 0. Entonces, yo puedo decir, como 0 es igual a 0, entonces 0, 0 está en U. Por lo tanto, en particular yo sé que U no es el vacío. ¿Sí? Eso es lo primero. Profe, Es un y conjunto cuando no uno se vacío. refiere a un vector o un vector en forma U, ¿a qué se U, refiere? no, U1. U1, aquí dice el 0, 0 vive en U1. Ya, Ah, ya. entonces, U1 es el conjunto. Es un subconjunto de muchos vectores. Todos los vectores tales que X es igual a Y. Ese es U1. Hay que ver que eso es un subespacio. ¿Ya?
Entonces, un subespacio es un subconjunto del espacio más grande, que si yo sumo dos vectores que viven adentro, queda ahí mismo, y si yo los pondero y después los sumo también. Entonces y además hay un teorema que dice que lo puedo revisar así, solamente con dos vectores. Entonces, ¿qué pasa? Que yo así me ahorro verificar todo lo demás. No sé si recuerdan todas las propiedades que tenía un espacio vectorial. Eran un montón. Yo tenía que revisar que fuera cerrado bajo la suma y bajo el producto, que es lo que vamos a hacer sobre la ponderación. Pero además había que verificar la conmutatividad, la asociatividad, la distributividad con respecto a las dos sumas, que significaría la suma escalar y la suma vectorial, y la conmutatividad y la asociatividad para la suma y para el producto, o sea, para la ponderación. Y eso. Y el neutro, que existe un neutro aditivo, que en el fondo lo estamos haciendo aquí, diciendo que el cero pertenece, y que existe también inverso aditivo. No, esa no es necesaria, la que hay que probar ahí es que al multiplicar un vector por 1 me da igual. Todas esas propiedades, dan 10 propiedades, la vimos en clase. Si yo le digo, es mucho más fácil, no tiene que verificar todo eso, basta que verifique que esto es cerrado. O sea, si yo me doy muchos vectores en U y muchos números, la combinación lineal sigue viviendo en U. Y aún más, es más sencillo todavía, basta que verifique que no es no vacío y que esta combinación lineal, U más RB, sigue viviendo en U. En este caso, U1, porque hay un 1 y un U2, son dos conjuntos diferentes. Entonces, tenemos que no es vacío. Entonces ahora tenemos que verificar eso. ¿Cómo lo hago? Me doy dos vectores. Uno se va a llamar U1, U2. Y le voy a poner, si quieren, U. Y B, pongámosle al otro entonces. Pongámosle de coordenadas B1, B2. En U1. Vamos a escribirlo en palabras porque ahí el I está en palabras. En U1. ¿Ya? Y R, un numerito real. Entonces, ¿qué tengo que verificar? Por demostrar, debo probar que U más RB vive en U. En U1. Ya. Entonces, primero lo que uno trata de hacer siempre es calcular esto. ¿Cuál es U más RB? U más RB es U1, U2, más R por B1, B2. Le da coordenadas, lo calcula. ¿Ya? Y esto queda, entonces da U1 más R, B1, U2 más R, B2. Y hay que verificar que esto vive en U1. Cuando algo vive en U1, cuando su coordenada X es igual a su coordenada Y. Entonces yo quisiera verificar que U1 más RB1 fuera igual al otro, pero no lo sé. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo sí sé? Lo que yo sí sé es que estos vectores viven en U1. ¿Y qué significa vivir en U1? No sé. ¿Cómo? U y B viven en U1. Tengo que U1 es igual a B1, porque su coordenada X es igual a su coordenada Y. Y el B también, entonces su coordenada también viven ahí. También son iguales. Y B1, perdón, escribí pésimo. U1 es igual a U2. Ahí sí, su coordenada X es igual a su coordenada Y. Y aquí también la coordenada X es igual a la coordenada Y. Entonces, B1 es igual a B2. ¿Ya? Luego, ahora sí, U1 más RB1 es igual a el U1 es igual al U2. El U1 es igual al U2. El R es el R, no le hago nada, pero el B1 es igual al B2, aquí arriba, ¿no?
Ahí. Y de acá saqué el azul. Ahí. Entonces es R, el B1 es igual al B2. Ya. Ahí tengo lo que quería. ¿Por qué tengo lo que quería? Porque esto de aquí es la coordenada X. Y esto de acá es la coordenada Y. Entonces tengo que las coordenadas de este vector son iguales. Y eso significa... ¿Qué significa? Que X es igual ahí. Ya, sí, pero ¿eso qué significa? Cuando el X es igual a Y, ¿eso implica qué? ¿Qué pasa con este vector? Viven U1. Exactamente. Entonces, esta es la manera algebraica, o lógica, o matemática, en la que uno prueba que si yo tengo, fíjense, ¿quién es X igual a Y? Es esta recta, ¿no? Es la recta de pendiente 1 que pasa por el origen. X igual a Y. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo estoy probando. Ya probé que el origen vivía, el 0, 0. Y probé que si yo tomo dos vectores, entonces la combinación de ellos sigue viviendo en la misma recta. No se escapa. Que la recta es un subespacio vectorial. Eso es lo que probé. Me di dos vectores cualquiera y vi que su combinación lineal seguía viviendo ahí. Profe, ¿Estamos de ¿y acuerdo, no? si yo le diera valores así cualquiera? ¿Podría hacerlo así igual? ¿Para No, probarlo? ¿O no? no, no. Y lo expliqué también en la atención de alumno, lo voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo te digo a ti que todos los gatos son negros, si yo te dijera que todos los gatos son negros, ¿bastará que yo, para afirmar esto, para demostrarlo, para decir que esto es cierto, bastará que te muestre un gato negro? Entonces, para No, decir esto, no basta con mostrar un, ¿no es cierto? Entonces, no basta que un gato sea negro para afirmar eso. No basta mostrar un gato negro. ¿Sí? No basta. Que yo quiero probar que esto se cumple para todos los vectores de la recta. Entonces no basta hacerlo para uno, para un ejemplo. Ni para dos, ni para tres, ni para cuatro. Yo te podría traer 20.000 gatos negros. Y aún así no voy a probar que todos los gatos son negros. Por eso necesito hacerlo para un gato general, para un gato cualquiera. Y un gato cualquiera no le puedo poner número, porque dejaría de ser un gato cualquiera. Tengo que ponerle U o B o lo que corresponda. Algo abstracto, algo general. ¿Se entiende? sí, profe. Gracias. Perfecto. Ahora, viceversa, o recíprocamente, o al contrario, incluso se podría decir, si yo quisiera probar que no todos los gatos son negros, si yo quisiera probar que no todos los gatos son negros, al contrario, digamos, voy a ponerle en azul, entonces yo bastaría, ahí sí que basta mostrar un gato de otro color, ¿o no? O sea, si yo quiero probar que no todos los gatos son negros, entonces te puedo mostrar un gato blanco y ya te lo demostré, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando terminemos con este problema, vamos a ver un ejemplo de cómo pruebo que algo no es un espacio vectorial, que no es un subespacio vectorial. ¿Ya? Y ahí va a bastar mostrar un ejemplo, lo que se conoce como un contraejemplo. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bien. Eh... Yo no estoy sin chat, po. Yo no sé si me han dicho cosas por el chat. ¿No me han dicho cosas por el chat? ¿No me han dicho cosas por el chat? Que no lo abrí. Lo voy a abrir rapidito, a ver. No, profe, no han dicho nada. Ya. Está todo claro entonces. Profe, Dígame. lo de la otra semana es prueba, ¿verdad? Teórica. Así es. Y entra Así es. todo, ¿cierto? Todo lo que hemos Desde el visto. inicio. Todo. Ya. Las 4 semanas.
O sea que va a entrar lo que entró en el control. Ajá. Ajá. Ahí me veo a mí mismo. Vamos a ponerle chat. Ya, ahora sí estoy pescando el chat también. Así que me pueden hablar por ahí. Ya, terminamos con este ejemplo. Entonces, había que ver estos dos, el U1 y el U2. ¿Ya? El U2 queda de tarea. ¿O no? No, hagámoslo ya, el U2. El U2 son todos los vectores de la forma t, menos 3t. ¿Será un subespacio vectorial esto, no? ¿Qué habría que revisar primero? El 0, ¿no? ¿Ya? ¿Vivirá el 0, 0 acá o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Porque resulta que si t es igual a 0, entonces t, menos 3t es el 0, 0. ¿Sí? Por lo tanto, el 0, 0 vive. Vive todas las cosas de la forma t menos, menos 3t. Y ahora hay que ver la suma. Entonces ahora veamos, sean un u, le vamos a poner t, menos 3t, o pongámosle tu. ¿Ya? Y b, te la vamos a poner, adivinen, tb. Es algún t, pero este es para el t para el b y este es el t para el u. Son puntos diferentes. Entonces uno podría ser el 1, menos 3 y el otro el 2, menos 6. Pero de nuevo, no puedo tomar ejemplos. Yo aquí usted podría decirme, pero tome el 1 menos 3 y el 2 menos 6. O tome el menos 1 menos 3 y el 100 menos 300. Pero tendría que tomar todos los casos posibles y ver qué están adentro. Y eso es lo que usted no puede hacer. ¿Sí? Por eso todo el tema de los gatos. Necesito un gato cualquiera. ¿Sí? Entonces en U2, ahí no vamos a pertenecer, un igual. Y R en los números reales. Entonces, hay que ver qué pasa con la combinación lineal. U más RB. ¿Sí? Veamos. TU menos 3TU, TB, R, perdón, aquí, ahí. TB menos 3TB. Entonces sumo, coordenada a coordenada, pondero también aquí, y me da TU más RTB, perdón, coma, menos 3TU más R por menos 3TB. Y si factorizo de forma adecuada, voy a tener que aquí me da TU más RTB, y aquí puedo factorizar por menos 3. Hay que ver un igual ahí. Coma, TU, y aquí factorizo por RTB. Y ahí está. Entonces, fíjense. Entonces, para T igual a TU más RTB. Ese sería mi T. ¿Sí? Se tiene U más RB igual a T menos 3T. Por lo tanto, el U más RB vive en U2. ¿Estamos, no? Y por lo profe, tanto, iba a aparecer cosas en la prueba. ¿cómo? En la prueba van a aparecer cosas así. Sí, pues esta es la materia. Pues. Puede ser, perfectamente.
Profe, y se usa esa operación porque esa operación como que tiene todas las operaciones que son de comprobación, ¿o no? O Claro, sea, esa es una multiplicar manera de por uno, entenderlo. más, todo. Ah, vale. Esa es la manera de entenderlo. O sea, lo que está pasando, de nuevo, como en el caso de acá, yo en el fondo geométricamente puedo imaginarme eso como una recta. Necesito ver que si yo tomo dos vectores de esa recta y los sumo, o sea, primero multiplico uno, si los multiplico o si los sumo, sigo viviendo en la misma recta. ¿Ya? Y eso no siempre lo puedo verificar tan fácilmente. O sea, no puedo verificarlo uno por uno porque hay infinitos vectores en la recta. O igual con un plano podría ser. ¿Cachai o no? Por eso tengo que hacerlo así, con un U y con un V. ¿Ya? Lo bueno es que lo hago solamente para dos y un puro R. Esa es la gracia de este teorema. Si no, tendrías que hacerlo para combinaciones tan largas como tú quieras. Como acá, que tomo muchos R's, muchos V's y los multiplico y los sumo. ¿Se entiende? Pero basta con que lo hagas para dos. Ya. Esa es como la forma estándar de demostrar que algo es un subespacio vectorial. Ese criterio. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo donde algo no es un espacio vectorial. ¿Y por qué? Bueno, para que se entienda. Porque es importante cuando sí. Hay que ver. Ah, ya, pero sí, primero vamos a ver. Vamos a usar este mismo ejemplo, el mismo ejercicio que estamos haciendo. Hay que ver qué pasa con estas dos cosas. ¿Dónde estaba acá? Represente geométricamente U1 y U2 y decida si la unión y la intersección de ellos es un subespacio vectorial. Veamos. Entonces, ay, qué chueco. Ah, el U1, vimos que era la recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1, x igual a y. ¿Sí? El U1. Y el U2, vimos que era generada por el vector 1, menos 3, ¿o no? Porque eran, fíjense, eran todas las cosas de la forma t por 1, menos 3 en el fondo. Que es lo que hacíamos, lo que hacemos cuando, fíjense que el U2 entonces, parte, como las que hacemos cuando resolvemos sistemas de ecuaciones lineales. Estamos diciendo que eran los t, menos 3t, ¿no es cierto? Con t en r. Ya, pues, pero entonces usted puede sacar el t para afuera y dejar t por 1, menos 3. ¿Ya? Entonces son en el fondo el 1, menos 3 por 1, por 2, por 3, por un medio, por un quinto, por un sexto, por todos los números reales. Y como son todos los números reales, al final queda una recta. Ese sería todos los t por 1, menos 3, que es el U2. ¿Ya? Entonces, primero preguntan por la intersección. ¿Cómo será U1 inter U2? ¿Cuál es la intersección de esas dos rectas? 0,0. Ya, solo un punto, ¿no? Ese. Sí. ¿Ese será un espacio vectorial o no? ¿Es un ¿No? subespacio? ¿Cómo me dijo? Sí, po. Es que como es un punto, Sí, pues se acuerdan que cuando vimos los subespacios de R2, podía ser el puro origen, el punto, una recta o todo el espacio. De hecho, le pusimos un nombre. ¿Cómo se llama el subespacio que tiene solamente el cero? Trivial. Algo así Sí, era, ¿o no? sí, trivial. El subespacio trivial. El más fome. Porque fíjense que para la que lo puso en duda, está bien ponerlo en duda, muy bien. Pero lo que está pasando, fíjate, es que si yo tomo dos cosas que viven acá, ¿cuáles van a ser? El cero y el cero. Y si yo multiplico cero por cualquier r, ¿qué me va a dar? Cero. Así que sigue viviendo la intersección. Y si lo sumo, ¿qué pasa si lo sumo? Ah, voy a tener que sumar cero más cero. ¿Cuánto da cero más cero? 0 5. más cero da cero. Entonces se porta bien. Como si lo multiplico o si lo sumo, me sigue dando cero. Por eso es un espacio vectorial también. ¿Ya? Lo vamos a poner ahí como... Ahí. Ya, ahí.
Qué mal color elegí. Ahora le voy a poner verde. Ya, y no sé cómo. Soy malo para los colores, parece. Ya. Entonces sí, es un subespacio. La respuesta ahí es sí, es subespacio. ¿Qué pasa con la unión? ¿Ya? Y eso lo vamos a dejar hasta aquí, nomás vamos a ver por qué no sucede, pero la unión no lo es. La unión sería esta recta con la otra, unidas. Entonces, por ejemplo, este vector vive en la unión. ¿Sí o no? Porque Sí. vive en este, así que vive en la unión. Y este vector también vive en la unión. Pero su suma, vamos a este U, a este B, entonces este sería U más B. Suma, no vive en la unión. La unión son esas dos rectas. ¿Sí? Este no vive en U1 unión U2. ¿Se ve o no? Ya, pues entonces, por lo tanto, U1 unión U2 no es espacio vectorial. Para escribirlo algebraicamente, se lo vimos en la atención de estudiantes y lo voy a dejar de tarea ahora porque ya para poder hacer otros ejercicios igual. Pero se dan cuenta de que uno escribe un vector de acá, no sé, pues, aquí puede ser el 1,1, aquí puede ser el menos 1,3, lo suma y le va a dar algo que no es ninguno ni el otro. ¿Ya? Entonces ahí hay un ejemplo de algo que no es un subespacio vectorial, la unión de dos rectas. ¿Ya? ¿Dudas? Aquí No, basta profe. mostrar, ya, aquí basta mostrar un gato, ¿sí? Usando de nuevo el ejemplo de los gatos, porque queremos ver que algo no es. ¿Qué me rayó la pizarra? La pantalla. Era algo importante, ¿no? Es que seguramente no se rayó allá. Ya, vamos a hacer el este. Otro que no es subespacio. ¿Ya? El 5. Yo tenía por acá en la pantalla. Este. Mira, miremoslo un ratito en el GeoGebra, ¿les parece, no? Porque esta es una recta, pero es una recta en el espacio. ¿Ya? ¿O es un plano? A ver, déjame pensar. No, es una recta. Ay. ¿Ven mi GeoGebra, no es cierto? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, queremos graficar eso de ahí. Eso de ahí es cuando se cumple x más 1 igual a y. A ver, no sé si se puede graficar esto aquí así, ¿eh? Pero quiero un sí. Sí. No, a ver, un y. And. ¿Cómo puedo poner dos condiciones? Ya, voy a tener que interceptarlos. Entonces, uno es que se cumpla que x más y vale y. Y lo otro que se tiene que cumplir es que y vale menos z. Vamos a intersectar, son dos planos. Hay que cumplir las dos a la vez, así que nos queda la intersección. Las otras dos las vamos a esconder. Es una recta. Entonces, en principio uno piensa que las rectas son subespacios, ¿no? ¿Sí?
¿O no? Pero esta recta pasa por el origen, ¿o no? No. ¿No? ¿Y qué habíamos dicho nosotros en nuestra caracterización de los subespacios de R3? Era el origen solo, o rectas que pasaban por el origen, o planos que pasaban por el origen. ¿Sí o no? Así es. Entonces, fíjense, yo voy a mostrarles que si yo tomo dos vectores de esta recta y los sumo, no necesariamente vive acá. Tomemos dos puntitos, ¿ya? En la recta. El A y el B, ¿ya? Entonces, primero el vector, vamos a tomar un vector. El vector que va del origen, 0,0,0, a el punto A. Ahí está. Se ve, ¿no es cierto? Y vamos a tomar el mismo, pero ahora con respecto al B. Al punto B. Ahí está. Tengo dos vectores. Entonces, 1 y 2. Y viven en mi recta. Y vamos a ver dónde vive U más B. ¿Sí? Ahí está. U más B no vive en la recta. ¿Sí? Se escapa. ¿Se ve o no? Sí. Ya. Entonces no debería ser un espacio vectorial. Tampoco, por ejemplo, si yo coloco, voy a colocar una constante. Por ejemplo, podría sacar 2U. 2U tampoco vive. ¿Eh? Ahí está el U. 2U también se escapa. Así que tampoco podría ser un subespacio. Pero hay una manera más fácil aún de darse cuenta, que es que no vive el origen. En todo subespacio vectorial contiene al cero. Entonces esta pregunta es súper fácil de contestar. ¿Por qué? Es que hay que entender lo que dice. Justifique por qué W1 no es un subespacio vectorial de R3. La manera más fácil es ver que no está el origen. ¿Y por qué no? Entonces, tenemos que 0, 0, 0 no vive en R3. Perdón, en R3 sí, no vive en W1. En efecto, X más 1, 0 más 1, entonces yo le coloco a este X, Y y Z, tengo que 0 más 1 es 1, y eso claramente es distinto del I, que es 0. ¿Sí? Listo. Por lo tanto, W1 no es espacio vectorial. Y se acabó el problema. ¿Ven? Así que algunos problemas salen fácil si es que uno entiende bien lo que está pasando. ¿Estamos? Sí. Y profe, uno podría dar esa misma explicación en otros casos, ¿cierto? O sea, En eh, algunos sí y en otros no. Vamos a ver un ya. ejemplo donde no, mire. Ok. Yo le propongo el siguiente ejemplo. Primero, a mí me gusta más geométricamente estas cosas, así que voy a dibujar primero. Imagínense que tomo una pa... Oh, se la voy a dejar muy fácil después. Que tomo una... ¿Qué puede ser? Ya lo hice en la atención de estudiantes. Dice sí o no. Sí. ¿Qué podría tomar? Tomo otra gráfica. A ver. Ya lo voy a hacer igual. Voy a tomar una circunferencia acá esta vez. ¿Ya? Aquí está el 1. Toma esa circunferencia. Entonces, ¿cómo es? Esa circunferencia tiene una ecuación. Voy a ponerle C. C son todos los X, Y en R, 2, tales que X al cuadrado menos 2X más Y cuadrado vale 0. ¿Sí? Vamos a revisarlo si quieren. Vamos esto. Ahí está. ¿Sí? Una circunferencia.
y de radio 1. Y eso en fundamento lo deben haber visto, ¿no? La ecuación de la circunferencia. De hecho, podría haber puesto una elipse, una parábola, una hipérbola. Pero vamos a hacerlo más sencillo. Entonces usted podría querer, entonces, y el ejercicio podría ser aquí, pruebe que C no es espacio vectorial. El problema es que ahora no le va a servir lo de arriba porque ahora el 0, 0 sí vive acá. Tengo que, si yo quisiera hacerlo así, tendría 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 0 al cuadrado. Sí me da 0. Así que el 0 está acá. Y de hecho ahí en el dibujo se ve. El origen sí vive en el espacio, o sea, en el conjunto. Pero no un espacio vectorial, porque si yo tomo un vector, si yo tomo dos vectores, por ejemplo, tomo ese vector, bueno, este es justo el ejemplo malo, porque si tomo estos dos, podría equivocar. ¿Eh? Aquí para el que me preguntó si es que podía tomar vectores particulares. No, porque imagínense que tome justo este, y toma justo este, y la suma, justo de casualidad, vive acá. Pero es un puro gato. Ahí usted me estaría mostrando un gato negro, y pensando que por eso todos los gatos son negros. ¿Se ve o no? En cambio, si yo tomo, por ejemplo, este vector y este vector, la suma de un vector de por acá y ese no está en la circunferencia. ¿Se ve o no? Sí, profe, y si por ejemplo agarrara un vector y lo multiplicara por 10, igual se puede, Perfecto. Muy bien. O por 2, aunque sí es más ya me fácil. escapo. Por ejemplo, ese mismo lo multiplico por 2 y ya me escapo. Ahí tendría un gato no negro. Más fácil aún, ¿no es cierto? Entonces esa podría ser. Entonces aquí podríamos mostrar cómo probamos que no. Tenemos que... ¿cuál podría ser? El 1,1. El 1,1 está en C. En efecto, tenemos que 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1 al cuadrado sería x cuadrado menos 2 por x más y al cuadrado da 1 menos 2 más 1, eso es 0. ¿Sí? Así que vive. Pero 2 veces el 1,1 es el 2,2. Y entonces sería x cuadrado menos 2 veces x, 2 por x, más y cuadrado, 2 al cuadrado me da 4 menos 4 más 4, y eso me da 4. Y eso no es 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, 2 veces el 1,1 no vive en C. Y por lo tanto, esa coma obviamente no hay. Y por lo tanto, C no es un espacio vectorial. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Ahí escribí matemáticamente la intuición geométrica de que si yo tomo un vectorcito y lo duplico, me salgo de la circunferencia, así que la circunferencia no es un espacio vectorial. ¿Estamos o no? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos claritos? Ya. Hagamos uno más, ¿les parece? Terminamos. Podríamos hacer el 8, que mezcla de las dos cosas. A ver, el 7 hagámoslo así, al ojito nomás. Decida si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. ¿Toda recta en R2 es un subespacio vectorial? ¿Será verdadero o será falso? Falso, ¿Por qué es falso? porque los vectores se pueden pasar de la recta cuando se suman, no sé, tiene que pasar por el origen. École, esa es una buena respuesta. Tiene que pasar por el origen, ¿no?
porque si no se escapan, como en el ejemplo que vimos en R3. ¿Sí? Si la recta pasa por el origen, como en el ejemplo que hicimos antes, como en los ejemplos que hicimos antes, todo anda bien. Pero si la recta no pasa por el origen, o sea, es algo así, entonces pasa el mismo fenómeno que vimos. Tomo 1, 2 y la suma, o de hecho la ponderación, ya se pasa, ¿no? Ahí. La ponderación también se pasa. Yo tomo este y lo multiplico por 2, también me paso. O este, cualquiera. Ya. ¿Qué más? El ejercicio que íbamos a hacer, con el que nos despedimos. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Hoy lo habíamos visto, ¿no? Como ejemplo, que el conjunto, que los sistemas homogéneos tenían por solución o sea, que los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos tenían por solución espacios vectoriales. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo en particular. Tenemos ese. ¿Qué hacemos? Le damos, ¿no es cierto?, para recordar igual lo de la clase anterior. Le asociamos una matriz, ¿no? Es un sistema homogéneo, así que solamente la matriz, no es necesario la extendida. El sistema siempre va a ser congruente. ¿Congruente era la palabra? No, consistente. Consistente, ¿verdad? Entonces ahí le asociamos una matriz. ¿Y ahora qué le vamos a hacer a esta matriz? La vamos a escalonar, ¿no? Y para eso la vamos a reducir, de hecho. Tengo el 2, necesito poner puros ceros debajo. ¿Sí o no? Entonces a la fila 2 le resto 2 veces la fila 1. Yo tengo 1, 1, 1, 0, menos 1, menos 2, son menos 3, y 1 menos 2 menos 1. Después quiero que aquí aparezca también un 1, ¿no? Mis pivotes son más cómodos cuando son unos. Entonces voy a hacer menos 1/3 de la fila 2. Y tengo 1, 1, 1, 0, 1 y 1/3. Y finalmente, ahora que tengo mis dos pivotes, primero, ¿quién sería la variable libre aquí? Era la variable x, la y la z. ¿Quién es la variable libre? La Z. No, nada que ver x y z. Era x1, x2, x3. X3. X3, ¿no es cierto? Muy bien. Porque aquí no hay pivote. Así que la variable libre, a veces pueden ser hartas variables libres, pero en este caso es una. Las variables libres son, que, bueno, debería haberlo dicho en plural, ¿no? La variable libre es x3. Ya. Profe, Entonces, dígame. ¿qué pasa si no hay variable libre? Entonces queda una pura solución. Y si el sistema es homogéneo, esa pura solución sería el 0. Ah, vale, gracias. En este Profe, caso no se puede, porque para eso el sistema tiene que tener una ecuación más, por lo menos. Si no, no podían haber 3 pivotes habiendo 2 filas. Tiene que ver con el rango. Dígame. Para ver la variable libre, ¿basta con escalonar nomás y que los pivotes sean uno, no reducir? De hecho, basta con escalonar, no siquiera es necesario reducir. Pero a mí me gusta más reducir porque el sistema queda más fácil. Si no, después de nuevo tengo que seguir resolviendo el sistema. En cambio, cuando reduzco, el sistema queda armadito, armadito. Porque de hecho aquí me falta a la fila 1 restarle la fila 2, ¿no es cierto? Y me queda 1, 0, 2/3, 0, 1, 1/3. Y ahí el sistema está escalonado. Entonces ahora cuando lo vuelvo a hacer con la matriz, cuando lo vuelvo a hacer sistema, me queda súper cómodo. Me queda x más 2/3, x1, perdón, más 2/3 de x3, x2 más 1/3 de x3. Entonces, como lo que yo quiero es dejarlo en términos de la variable x, está listo. Me queda x1 igual a menos 2/3 de x3 y x2 igual a menos 1/3 de x3. Y entonces ahora cuando
quiero escribir el conjunto de soluciones, este armadito. El x1 es menos 2 tercios de x3. El x2 es menos 1 tercio de x3. Y el x3, bueno, es x3. Tal es que x3. Entonces encontré un parámetro. ¿Se dan cuenta? Por eso también a las variables libres les dicen parámetros. Es el parámetro del que depende esta solución. Es como la primera recta que vimos, la que era la segunda que vimos en la clase de hoy. La que era t, menos 3t. Entonces, más aún, aquí puedo escribir el x3 afuera, se ve más aún como un parámetro, y veo quién es el vector que genera el espacio vectorial. ¿Ya? Había que verificar que esto es un espacio vectorial ahora entonces. Entonces, primero, el 0, 0, 0 vivirá, ese es el conjunto de soluciones. Entonces, veamos que ese es un espacio vectorial. ¿Ya? Fíjense que si no fuera homogéneo, habría un vector constante, y por eso el tiro no pasa por el origen. Y por eso ahí no es espacio vectorial, el sistema tiene que ser homogéneo para que sea un espacio vectorial. Si no es el ejemplo que habíamos visto antes, como la recta está movida, y no pasa por el origen. Entonces ya no es un espacio vectorial. Pero en este caso sí. ¿Y por qué el S viviría acá? O sea, ¿por qué primero? Hay que ver que sea no vacío. ¿Quién tenemos sí o sí? Entonces, lo primero sería, tenemos que para x3 igual 0, x3 por esto es 0 por ese vector. Y eso es 0. Perdón, 0, 0, 0. ¿Sí? Por lo tanto, el 0, 0, 0 vive en S. Y por lo tanto el S es no vacío. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por mi parte, no, profe. ¿Ya? Nos falta ver la otra condición para que sea un espacio vectorial. Entonces ahora, sea U, ¿ya? ¿Cómo le vamos a poner a U? Pongámosle un, en vez de ponerle x3, coloquémosle t, como le habíamos puesto antes, un tu por 1, ¿cómo era? No, nada que ver 1. Menos 2 tercios, menos 1 tercio, 1. O en vez de tu coloquémosle t nomás. Y nosotros le ponemos s. Y un vector b que va a ser s por menos 2 tercios, menos 1 tercio, 1. En s y un r en los reales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que u más rd es t por menos 2 tercios, menos 1 tercio, 1 más r por s, menos 2 tercios, menos 1 tercio, 1. ¿Ya? Pero tenemos propiedades bonitas, po. Este lo dejo igual. Lo dejamos igual. Y el de acá podemos asociar. Entonces me queda rs por el vector. Si quieren aquí puedo marcar con un puntito. No sé. Y ahora tengo la propiedad distributiva. Y de acuerdo a la propiedad distributiva también puedo factorizar entonces. ¿Ya? Bueno, y acá ya estoy siendo majadero con los paréntesis, ¿no es cierto? No es necesario poner tanto paréntesis. Yo sé que por las reglas del producto se hace antes que la suma. Y ahí está. Pues. Entonces, luego, para
X3 igual a T más RS, X3 por menos 2/3 menos 1/3, 1, es igual a U más RB. Entonces, si quieren, entonces U más RB vive en S. Y por lo tanto, S es un espacio, o incluso lo puedo escribir así, ¿no es cierto? Es un subespacio vectorial de R3. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, fíjense lo que está pasando. Está pasando que si yo tomo una solución de mi sistema de ecuaciones y después tomo otra y yo la suma sigue siendo una solución. Si yo tomo una solución y la multiplico, sigue siendo solución. Igual es importante. Es un poco sorprendente incluso, porque no tendría en principio por qué pasar algo así. Pero con los sistemas lineales de ecuaciones homogéneos, sucede eso. Yo sumo dos soluciones, cualquiera, obtengo otra solución. Y si yo multiplico una solución, obtengo otra solución. Y aquí tenemos un ejemplo particular, pero pasa con todos los sistemas homogéneos. Productos y sumas siguen siendo soluciones. Y esto lo van a volver a ver, créanme que sí, no sé si todos, pero que no conozco bien sus mallas, pero si tienen en algún momento ecuaciones diferenciales, ordinarias, van a aprender que pasa algo parecido cuando uno está buscando soluciones de ecuaciones diferenciales, que son harto más complicaditas. Y también van a tener por soluciones espacios vectoriales, pero de funciones, en vez de puntitos, van a tener funciones. Eso. ¿Alguna duda? Pregunta, consulta, cualquier cosa, algo que no le gustó, algo que no me creyó, algo que no le quedó claro. ¿No? Bueno, entonces, si tienen dudas, me las preguntan, me mandan algún correo, no lo sé. Hubo alguien que no le respondió una duda y me siento muy culpable. Voy a revisar mi correo, me acordé ahora. Y después se me fue, y después no lo hice. Pero eso en general no pasa. Voy a buscar la duda. ¿Qué día es la prueba? Voy a dejar de grabar. Pero, no sé, está en intranet.